Quina emoció, quanta! Després de tants dies. Ai, Mercè! Ai, gràcies. Gràcies a tu. Per estar aquí a la nostra finestra avui, amb aquest solet que fa. ¡Hemos vuelto! Ja estem aquí una altra vegada. Sí, a veces la vida, ¿no?, nos lleva por caminos que hasta que se vuelven a encontrar necesitamos andar. Un poquito. Mientras nosaltres ja anàvem com preparant coses per aquí dins, perquè sabíem on volíem arribar, Sí. però més o menys, perquè sempre improvisem. Pero avui estem aquí disposats. Sí. Venimos además un poco más ricas porque hemos vivido mucho. y queremos explicaros cuál es el propósito de la sesión de hoy. Porque claro, la última fue la Candelera en febrero y queríamos celebrar la primavera con esta sesión. Así que Mercè nos presenta el titular. Bien, ha habido dos cosas importantes en este tiempo que no nos hemos visto. La celebración del Día de la Dona, el día 8 de marzo, en el que ja teníem pensat moltes coses precioses per compartir, i després l'eclosió de la primavera, no? Dos grandes momentos. I llavors, què tenen en comú les dones amb la primavera? Ho hem estat parlant una mica, perquè nosaltres ho teníem clar aquí dins, però és difícil d'expressar, no? Sí, a veces ponerle palabras a cosas tan internas no es fácil. Sí, però jo crec que el més important és que tant la primavera com les dones som, o produïm renaixements. O sigui, fem que la vida reneixi, o neixi, i fins i tot reneixi. Sí. Amb la nostra vida passa això, no? I en canvi, també amb els contes, estan plens de llavor que ens ajuden a créixer nosaltres, però que algú ha dipositat a dins dels contes. Avui parlarem una mica. Qui els ha dipositat aquestes llavoretes dins dels contes? Los padres, las madres, los abuelos del cuento. I qui són els que han sembrat llavoretes, diguéssim, de vida amb nosaltres? No a través de llibres ni dels contes, sinó per la pròpia vida, però sobretot relacionat també amb els llibres. Sí. Dones importants. Sí, y yo querría añadir aquí también que es la naturaleza femenina de cada mujer que cicla. Y es ese ciclar durante muchos años de nuestras vidas que permite que haya ese renacimiento, porque uno, ¿no?, si nos centramos en el ciclo menstrual, o sea, una renace, una vive, madura y luego muere. Y eso ocurre cada mes, cada luna. Entonces, la primavera sería pues esa fase de renacimiento que tiene la mujer, ¿no?, al inicio del ciclo. Y queremos hablar de esto, de renacer. Porque nosotras, pues eso, como dice Mercè, traemos esto, la naturaleza, y hay muchas mujeres que han escrito o que han transmitido a través de su vocación, pues eso, muchas semillas para todas. Sí, que yo creo que son importantes, ¿no? Y que sobre todo nos llegan en un momento vital para nosotras, ¿no? O sea, todos sabemos que els llibres no arriben perquè sí. No. Vull dir, los libros nos encuentran. Es troben. Tu recordes la biblioteca quan deia passa la mà per la prestatgeria i el llibre que necessites et vindrà a buscar. A la vida passa això. Sí. Diuen que els mestres arriben quan nosaltres estem preparats per fer aquest creixement. I amb els llibres ens passa això. I estan lligats amb un procés de la nostra vida. No arriben. Vull dir, no és el mateix que un llibre dels que ara hem fet gravar aquesta caminada pels llibres hagi arribat ara o ens hagi arribat quan teníem 8 anys. Clar. O 12. O en el moment que nosaltres descobríem que era dones i ser dones. Sí. No és igual. Sí. No és igual quan tu ara ja saps que ets una dona i que això ho has sigut des de que vas néixer. Que has vivido ser mujer. I que has viscut tot el que comporta ser dona. Experiències de feina, a sentir-te relegada o no, experiències d'amors. També. I d'estimació. De maternitat. De maternitat. De família. Clar. De moltes coses. I reconèixer tota aquesta trajectòria, a vegades t'arriba un llibre que dius,
és això. Claro. Y a mí me ha gustado un montón porque cuando he llegado hoy siempre hacemos nuestra tertulia previa. Entonces, cuando Mercé me ha enseñado esta bibliografía vital en relación a ser mujer y a lo que en cada momento de su vida igual tenía inquietudes diferentes, porque ella me decía, bueno, claro, cuando Claro. leí pues igual estaba yo intentando descubrir pues mi relación con los chicos, ¿no? Claro, yo le he dicho, oh, yo me sentaría aquí y ahora me los leería todos. Y me ha dicho, bueno, no es así, porque en realidad hay un libro para cada momento y eso es muy bonito, porque yo también lo comparto. Así que no sé si nos quieres hacer un paseo. Pero os voy a hacer, vamos a hacer un paseo. Vamos por partes. Vamos, muy pequeñito. Mira, el primer libro que me habla de la feminidad es uno de mi madre, que se llamaba El Etern Femení, de la Lucieta Cañá, que en su tiempo hizo muchísimo furor, ¿eh? Y que el mío está editado del año 58, o sea, cuando yo tenía 10 años. Entonces, es muy curioso porque habla un poco del papel de la mujer, pero siempre en referencia, pues eso, a su trabajo, a su pareja, a su lugar en la sociedad. Y bueno, yo la verdad me lo he leído así como por encima, pero saber que ha formado parte de la vida de mi madre, para mí es importante. Es como algo que te ha llegado en herencia también, porque llevamos todas nosotras lo de las anteriores. Claro. Tú comentabas ahora, ¿no? Como cuando estamos ya dentro de nuestras abuelas a través de los óvulos. O sea, cuando, ¿no? Mi abuela estaba embarazada de mi madre, yo ya estaba en los ovarios de mi madre, yo ya estaba dentro de mi abuela y tú, y la otra, y a través de ahí nos llega un montón de información genética, emocional y de todo tipo. Y también está bien también recibir toda esta herencia literaria, Claro. porque ellas vivieron cosas que nosotras ya no, gracias a Dios, iba a decir sí, y que nuestras hijas vivirán otras, porque esa es la evolución. Pero está bien saber de dónde venimos y los libros siempre ayudan. Mucho, mucho. Y entonces, claro, luego llegó el momento que yo era como adolescente y en aquel momento hacían furor unos libros de Michel Quast, que era un sacerdote obrero francés, de esos revolucionarios que intentó cambiar la manera de entender la Iglesia, pero que siempre tenía muy presente su fe en Dios. Eso es importante. Era desde ese lugar. Desde ese lugar. Y me lo regalaron, quieren decir, como en aquella época las niñas llevábamos un diario, el primer diario que me regalaron, creo que fue por esta época. Y yo lo busqué, pero intentan buscar respuestas a mi relación con los chicos, con el otro género, ¿no? Y se quedó corto, la verdad. No estaba lo que yo buscaba en este libro. Que es curioso que, en cambio, el que a ver, lo enseñamos para que lo vean. hicieron uno dedicado a los chicos, que se llamaba El libro de Daniel, que el otro era más, digamos, más contundente, quizás pues porque lo escribiera un chico y no una chica. Más cercano, ¿no? Más cercano. A lo que le interesaba A lo en que ese le momento. interesaba en este momento a los chicos, a lo mejor. Y bueno, pero realmente fue un momento de mi vida. Y luego llegó la mística de la feminidad, que es de la Betty Friedan, que es realmente, este sí que es un clásico que, bueno, yo no sé si fue heredado también de mi madre o no, pero que es del 65. Yo creo que este ya fue mío, ¿eh? Pero bueno, y entonces a partir de aquí llegan otros libros, ¿no? Como el informe... Ojo ¿eh? A mí me ha encantado. Mira, el informe Haidt, para que lo busquéis. Sí, en este porque va directo a la sexualidad. Aún hemos de aprender muchas cosas las mujeres, ¿eh? Muchas, de nuestro cuerpo físico. Sí. Y de lo que realmente es la sexualidad. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo te relacionas con el otro? Y al final es cómo te relacionas contigo, así es con el otro. Si tú no conoces tu propio cuerpo, ¿qué ocurre cuando hay encuentro con el amado o la amada? Claro, hay un vacío ahí, un desconocimiento. Es muy importante. Sí, la verdad es que... Empezar por el cuerpo. Es como sacarle importancia también a ciertas cosas que piensas, diciéndolo así, que poden proporcionar només als homes, y que resulta que no es así. Sí. Y que esto es una cosa que se está ahora dando a conocer mucho desde muchas plataformas y desde muchas personas que hablan de esto
y que precisamente, pues claro, que se hablara en aquel momento, en los años, espérate que este también Sí, que es de los esto antiguos. es pionero, porque ver, claro, espera. al final, Vamos a ver, del 77, imagínate, la primera edición, pues claro, creo que fue también rompedor en su momento. ya. Sí, Rompedor. yo creo que no estaría mal que lo leyeran adolescentes en este momento, porque aunque parece que lo saben todo, hay mucho desconocimiento de la sexualidad y a veces la fuente de donde beben es el porno, así claramente. Entonces, es bonito conocer nuestra sexualidad desde un lugar amoroso con nosotras mismas y con el otro. Oye, hasta científico, digamos, ¿no? Exacto, biológico, fisiológico. Fisiológico. Y bueno, y entonces llegó, por ¿Qué ejemplo... más tenemos? ¿Qué más tenemos? Oh, este fue importantísimo. Ay, yo creo todas hemos deseado alguna vez esta habitación propia. Y que a mí me hace feliz pensar que siempre he tenido una pequeña habitación propia, porque la habitación donde yo dormía de pequeña y de joven era mía. Y hasta había hecho cerámica dentro, tocaba la guitarra, tenía colgados los carteles, por ejemplo, de Anthony Perkins, que lo encontraba guapísimo en aquella época. Era guapo. Y que muchas de mis compañeras me decían, pero tu madre te deja hacer todo esto en tu habitación. Y yo decía, sí. O sea que yo ya tuve esta habitación propia en la que mis hermanos no entraban, mis 3 hermanos chicos, y que era mi habitación propia, ¿no? Ay, y que sí. siempre he intentado tenerla en todas partes, como ahora, que tengo mi casita. La casita de los La cuentos, casita de los cuentos, donde mi abrimos esta equileyo, ventana al sol. mi equileyo, que es mi habitación propia, ¿no? Pero lo más importante es descubrir que para mi madre, y esta es una especie de opinión que a lo mejor no todos conocéis, cuando os diga cuál era su habitación propia, eran los libros. Oh, qué bonito esto. Era la lectura. Mi madre se refugiaba en la lectura como en su habitación propia. Y fue un gran ejemplo para mí y una gran conductora hacia la lectura, porque la viví, esta manera de entender los libros. Era real, era una verdad. Sí, como su refugio, como su habitación propia. O sea que fijaros, hemos nada. Y luego ya podríamos decir que llega Osho con su manera de entender la feminidad, que sería otra vez el libro un de poco la mujer, espiritual. Sí. El libro de la mujer sobre el poder de lo femenino, que lo tendríamos que tener muy claro. Sí. De este poder femenino que podemos llevar a todas las tareas en las que nos dejen ejercer, porque hay algunas que aún lo tenemos un poco duro de ejercer, pero que realmente es importante. Esta feminidad que te hace, hasta desde el poder, desde la política, las mujeres son diferentes cuando tienen poder. Estamos hablando de un poder interno. Claro que lo evidencias con otro propósito, diría yo, con otra intención que el poder masculino. Sí, porque en este poder interior no se está buscando el dominar, el someter a nadie, sino el hacer realidad. Algo. Eso, el renacer, es hacer crecer. Exacto, ese poder creador de vida. Sí, y yo quiero leer una frase que me has compartido y me ha gustado mucho del libro de Osho, que decía: esta ha sido mi experiencia en todo el mundo, que la mujer escucha y que puedes ver el brillo del asombro en sus ojos. No es algo superficial, sus raíces están en lo profundo de su corazón. Me parece hermoso esto. Bueno, muchísimo. Bueno, entonces este siempre ha sido un poco el trayecto, ¿no? Y buscar mujeres que me hayan iluminado o mostrado su camino a través de su trabajo o de su manera de hacer es interesante. Entonces destacaría a las mujeres de luz, que tú me has dicho que estos 2 autores los conoces de otros, de otros libros. De otros libros, que me llevó hacia un libro precioso que algún día comentaremos y que saldrá en los libros dedicados de mi web, que son las Médicos del Cielo, Médicos de la Tierra, que está escrito por Maggie Lebrun y que ella es la primera mujer que citan en su libro. Y que, bueno, un día podremos hablar de todo esto, ¿no? Pero destacar también como mujeres de nuestra vida hemos tenido como, por ejemplo, Joan Baez. Ay, sí. De la que hoy escuchaba su canción de Dona, 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 Dona.
y que me llega muy adentro. Aunque luego he buscado y he traducido un poquito y no encuentro la mujer, pero el hecho cuando ella dice donna, en italiano, además con dos Claro, Ns, como para nosotros en catalán, claro, dona es donna mujer es también. mujer. Entonces, siempre lo había relacionado, pero hay una traducción catalana de una autora que me parece que puede quizás estar relacionada, no lo digo ahora, no lo sé seguro, con Ángel Damán, que es un gran cantautor, pero que es preciosa la traducción en catalán y no tiene nada que ver con la letra, pero me ha gustado mucho, ¿no? Entonces... Sí, aquí tenéis. Y una voz para cantar, Joan Baez. Sí. Las canciones de Joan Baez que ayer cuando visité al Foniatra me dijo, ¿te gusta cantar en un coro? Digo, no, a mí con la guitarra y sobre todo esas canciones que cantábamos de No nos moverán, No pasarán las excavadoras, todas esas canciones hasta espirituales negros que te daban la fuerza para luchar en según qué. Digo, esas son las que me gusta cantar, ¿no? Pero bueno, es importante reconocer cómo la música y cómo ciertas cantantes, en las que podríamos hacer un largo viaje, también podríamos dedicarnos un día a buscar estos discos de mujeres que nos han ayudado a... Ahora me acuerdo de la Violeta Parra o de tantas mujeres que nos han enseñado cómo la canción es lucha, la canción es transmisión. Y sobre todo posición. Y mira, aquí en este libro nombra algo importante, que es el don. Y que es lo que también hemos hablado en nuestra tertulia. Cómo eso que somos cada una, cuando lo compartimos, se convierte en semillas dentro de otros, que también pueden florecer. Y claro, dice, mi mayor don, otorgado por unas fuerzas que nada tienen que ver ni con la genética, ambiente, raza o ambición, es una voz apta para el canto. Y mi segundo don es el deseo de compartir con los demás esa voz y las muchas ventajas que mi voz me ha deparado, ¿no? Y eso es bonito, porque compartir nuestros dones significa sembrar para mí. Sí, efectivamente. Y queremos también deciros alguna cosita acerca de estas semillas, pero eso ya al final del episodio. Bueno, bueno, solo os lo enseño, ¿eh? El libro sobre Frida Kahlo. Mirad, qué maravilla, Frida, esta mujer valiente. O también, por ejemplo, últimamente el último que me ha llegado de mujeres, que es, ya me he dejado otro, pero ya lo buscaré para incorporarlo, que es la biografía de una mujer que es hermana de un gran, bueno, diría, filósofo, pensador, posicionador de muchas cosas, como era Raymond Panikkar, que es su hermana, que consiguió ser una gran empresaria y sobre todo reconectar con su esencia hindú en una sociedad occidental y bueno, realmente saber que hay mujeres que logran su propósito con estos dones que tienen dentro que les hacen ser útiles, buenas en cualquier campo en el que hacen, en su vida personal, en su tarea, en su trabajo, en su relación con los demás, ¿no? Sí. Yo creo de todas formas, me sé que todas las mujeres, incluso las anónimas, en nuestro ámbito más íntimo, estamos sembrando tanto, entregando tanto. Y este episodio también es un poco un reconocimiento a todo eso que entregamos cada día. Cada día. Sí. Yo creo que además estamos nombrando, a ver, os lo digo, en libros que nos han llegado en un momento oportuno, pero tú estás diciendo una cosa muy importante. Todas esas mujeres que no saldrán nunca ni en Instagram, ni en Google, ni en ninguna parte, ni en un libro, ni en ninguna parte, pero nosotros les damos las gracias. Si vosotros vierais las estrellitas que están aquí colgadas, que en mis 75 años celebré, todas las personas que habían tenido relación conmigo, que ya no están, que están en el cielo, bueno, en el cielo, en las estrellas, y yo quería manifestar que han formado parte de mi vida, aunque no las encontramos públicamente ni en un periódico, pero forman parte de mí. Yo soy quien soy gracias a todas ellas, ¿no? Claro. Entonces creo que es un reconocimiento a todas las mujeres. Sí, a todas, incluso las que no conocemos, a ti que nos escuchas y a todas tus ancestras y también las de los hombres. Claro. Luego al final os propondremos
algo muy bonito que Merce ha hecho en su vida y que es un ejercicio que creo de reconocimiento femenino muy interesante. Pero bueno, yo qué sé, vamos a hablar a lo mejor de cuentos ya. Claro. Y de mujeres que a través de los cuentos, ¿no? O sea, yo qué sé, tenemos libros aquí muy interesantes que igual, no sé, también podemos comentar. Bueno, este es un clásico, ¿no? Ya, al menos para nosotras. Espera que lo enseñamos. El libro de las mujeres que corren con los lobos. Que corren con los lobos. De Clarisa Píncola. Este es, que nos lleva a cuentos dedicados a las mujeres especialmente para descubrir esos dones que como mujeres tenemos y que al leerlos se te despierta dentro este don que tú sabes que lo tienes, pero que como no te lo reconocen a veces, ni como cuesta un poco de reconocer, se te olvida que lo tienes. Entonces, leyendo estos cuentos, renacen en ti, vuelven a florecer estas semillitas, estas llavos que te encentran, ¿no? Sí. Y es importante. Porque siento que esta ha sido una autora que ha hecho un gran trabajo para despertar la mujer salvaje dentro de cada mujer. Y cuando decimos mujer salvaje, estamos hablando de un tipo de libertad en el cual nos podamos permitir ser, descubrir esos dones y vivir de acuerdo con ellos, vivir tu vida, no lo de la vecina o la amiga o la madre, no, tu vida. Y yo creo que este libro, personalmente para mí, y yo también lo tengo, mirad, ahí, otra versión, o sea, ha sido importante para muchas. Y llenas de papelitos, ¿lo sí, veis, todas. Subrayado, trabajado, leído, contado. ¿Qué más traemos? Más? Otro libro de ella que creo que es importante es El jardinero fiel, porque nos habla de su relación con los cuentos, como mujer, pero con los cuentos, ¿no? Cómo llegaron los cuentos a su vida y cómo se siente heredera de dos tradiciones de contar cuentos muy diferentes, una centroeuropea y la otra del continente americano. Y eso es muy importante, porque es un libro pequeñito, ya lo veis, pero que, bueno, vale la pena todo, desde el principio hasta el final leérselo, ¿no? Sí, porque ella es una cuentista, una contadora, una cantadora. Ella trabaja con la medicina del cuento. Y es bonito también porque honra mucho de dónde le ha llegado el cuento. Ella siempre dice que eso siempre, antes de empezar, hay que decirlo para hacer presente ese ancestro que ha legado, ¿no? Esa historia. Bueno, nosotros lo estamos haciendo casi en cada sesión con los libros que os presentamos, es decir, quién nos lo ha puesto en las manos, de lo que nos sentimos herederas. Y esto forma parte, fijaros, de una función de los cuentos importantes, que es la de transmitir. Que no se pierda. Que no se pierda, pero en todos los momentos de nuestra vida, yo creo que estamos pasando una época muy gris en este momento, porque muchos de los adultos que tienen cuidado de los niños no se dan cuenta de su papel de transmisores y están transmitiendo cosas no válidas, que no tienen semillas. Están vacías. De plástico. Que no hay alma. Para entendernos. Exacto. De plástico. Exacto. Y entonces quiero decir, sí que transmiten en este momento, no se dan cuenta ellos que están transmitiendo, pero lo que transmiten no florecerá y es una pena. Y no se dan cuenta del papel importantes que ellos tienen como transmisores. Esto que has dicho es muy interesante porque cuando algo es de verdad, algo que alguien te entrega es de verdad, ya sea un cuento, una palabra, una caricia, eso germina en algún momento. Igual, a veces es en el acto y a veces pasa un tiempo, claro, sí. Pero cuando algo simplemente tiene una forma, una apariencia, pero no hay nada dentro, eso no tiene vida y por lo tanto lo que no tiene vida no puede luego florecer. Entonces eso es muy importante lo que acabas ahora para mí de decir. Bueno, son cosas que surgen del propio hablar, ¿no? Que tú las sabes y que a veces lo recalcas, sobre todo, ¿no? Cuando estás con estos adultos, ¿no? De esta importancia de transmisor y que, claro, por eso nosotros siempre decimos de poner cuentos verdaderos, no esos que se publican porque sí en este momento, no porque son bonitos. Exacto, son bonitos y nada más. Se venden bien. Y se venden bien. Ya está. No, verdaderos cuentos en los que su autor ha dejado su
semillita, ha dejado su luz, puede seguir el rastro de aquella persona cuando escribe. Y entonces esto es muy importante, de su inspiración, que no es nada más que el aroma de lo que él ha sentido, esa conexión con algo que no está aquí, ni está en sus manos, ni está en su pluma, es invisible. que es invisible, pero que él deja. Y entonces esa semillita se nota en muchos cuentos. Por eso es importante que los leamos, los adultos, antes. Pero claro, ¿qué pasa cuando un adulto no tiene la capacidad de darse cuenta de que aquello está vacío? Es muy preocupante. Sí, pero aquí yo quiero decir algo, porque tiene que ver con nuestra historia. Siempre hay alguien en la vida, yo creo que siempre hay algún ángel. Y es decir, yo, por ejemplo, no me he leído muchos cuentos de pequeña. De hecho, recuerdo sobre todo, mi padre me explicaba uno, que era el lobo y las 7 cabritas. Pero yo era una gran lectora. Desde los 2 años, incluso cuando no sabía leer, miraba los cuentos, ¿no? Y eso estaba en mí. Entonces, cuando yo conocí a Mercè a los 10 años, claro, aquello fue... Claro, como si me abrieran un universo, ¿no? Ella era la bibliotecaria de la biblioteca del pueblo, que además, estoy agradecida eternamente a la vida, una biblioteca para niños y jóvenes. Claro, eso fue como, ¡oh! Esto existe, ¿no? Claro, imaginaros para mí una mujer que se permite pasar la manita, pararse en un libro y decir, es este el libro para ti hoy. Claro, esto es fantástico. Yo creo que la vida siempre nos acaba trayendo la oportunidad de que te lleguen cuentos de verdad. Sí. Sí. Y luego tú los escuchas o los ves o no, o lo eliges o no. Pero es muy bonito cuando encuentras ese cuento de verdad que te llega a través de quien sea, a través de su voz. Sobre todo también es muy bonito. Algún día Gracias, Mercè. Algún día hablaremos Gracias. de contar cuentos, ¿no? Y de eso que dices tú, ¿no? Que tú no te das cuenta que tienes este poder o este don hasta que a lo mejor contando un cuento de niños que tú no te has planteado a dónde llegaría este cuento y ves una mujer mayor que se pone a llorar delante tuyo. Y yo, la primera vez que me pasó, pensé, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué he hecho, por Dios? Te ha hecho llorar. Hasta que te das cuenta que si lloras porque hay algo dentro de aquel cuento tan sencillo que a ti te parece un cuento que no tiene nada inocente porque es un cuento inocente de un pollito. Imaginaros. De un pollito, claro. De un pollito que ha salido un cascarón y no acaba de salir. Y que tú digas, ¿cómo le llegó algo adentro? Porque ha tocado una herida, un recuerdo, una emoción y se libera. Y esa es la magia del cuento. Y además... Y no la haces tú. Bueno, no. Tú con tu voz contribuyes, pero es el cuento en sí mismo que trae. Que trae esta semillita a que está ya buena. Exacto. Y tú siempre me dices, y además es diferente para cada persona. Como una misma cosa puede tocar tantas diferentes cosas en tantas personas. Sí. Algún día hablaremos de esto, pero fijaros lo que os queríamos conectar de los cuentos y de las mujeres. Vamos a ello. Antes que tengo que ir a buscar los 2 cuentos que hoy grabaremos para vosotros, para esta sesión. Es otro libro en el que es como descubrir esas semillitas que tienen en común. Porque cuando tú te das cuenta de que un cuento que tú conoces como si fuera, que a ti te ha llegado a lo mejor por una versión de un cuento popular francés, ¿vale? Y después en estos libros como este que tenemos aquí los cuentos, este es precioso también, los cuentos de hadas de Angela Carter, que hay cuentos de todo el mundo. De todo el mundo. O este que es un trabajo sobre la memoria de los cuentos, un viaje por los cuentos populares del mundo. Y te das cuenta que aquel cuento que tú consideras que es tuyo, que es por ejemplo de la tradición catalana, como El amor de las 3 taronjas. Y Mercè al final se ha levantado y nos ha traído 2 cuentos súper bonitos. Mirad, el primero, la señorita Emilia, que se vea. Que habla precisamente de sembrar, de sembrar llavuretes, en aquest cas, i de com a vegades les sembres
I passa molt de temps abans de que tu vegis com Un creixen. resultat extern. I que, a més, vegades aquest resultat extern es fa visible a tothom. A tu, la primera, perquè gairebé no t'ho creus, Això sí. o els altres, els que realment ho veuen perquè floreixen tant, que són tan evidents que han de És molt reconèixer, visible. que han de reconèixer que aquí hi ha hagut una labor del sembrador perquè això passi. Que ho ha fet possible. Que ho ha fet possible. Aquest seria un. I l'altre per mi és un conte, uau, bàsic, diria jo, quan fem contes de dones, aquest no pot faltar. És Sir Gawain i l'abominable dama. És d'aquests contes que et demostren, et fan visible realment què és el que tu vols. I que a vegades no goses ni dir-ho, però que realment ho sents a dintre. Es un anhelo profundo del Molt. alma. Molt. I que gràcies a aquest conte el farem visible. I aquests els trobareu també avui penjadets, avui o ben aviat penjadets perquè els pugueu escoltar. A Instagram, ¿verdad? Sí, Venga. a YouTube, com a tot arreu, no? Venga. Junt amb a la finestra al sol els trobaran, Sí. que és el seu lloc. Y igual que también vais a encontrar una píldora Sí? acerca de esta experiencia que os comentábamos que Mercè ha realizado. I que té a veure amb aquestes dones que no es fan visibles i que realment formen part de la nostra vida, perquè són les nostres àvies, les nostres rebesàvies o tatarabueles Sí. o retatarabueles o Mm. que formen part des de l'origen del temps de la nostra vida i de la qual nosaltres no sabem res. Y gracias a ellas la vida llegó hasta nosotras, Claro. porque nos gestaron, nos cuidaron, nos criaron. Eso es una gran labor. O criaron a nuestros padres, a nuestros abuelos, Correcto. a nuestros tatarabuelos. Sin ellos no existirían estaríamos aquí. ellos. O sea que gracias. Sí, gracias a todas estas mujeres de la nuestra vida. Y esto os lo contaremos en una pildorita. Y vamos aparte. a hacer como un ejercicio para que eso sea visible. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y entonces pues lo dejamos aquí porque hoy ya... Es que nos ha gustado tanto este tema, ¿verdad? No Sí. sé. Pues, si queréis que lo repitamos, ya lo sabéis, pedirlo. Podemos hacer segunda parte. Pero vamos a terminar con eso, una cita de Clarissa Pinkola que me ha acompañado mucho tiempo y que dice así. Dice, confío en que salgas y dejes que te ocurran cuentos, es decir, vida. Y que trabajes con estos cuentos de tu vida, la tuya, no la de otra persona. Que los riegues con tu sangre, tus lágrimas, tu risa, hasta que florezcan, hasta que tú misma florezcas. Esta es la tarea, la única tarea. Bien, y ya está. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos volveremos a encontrar. Esperamos que pronto, el mes Sí, que viene. que ya Y tengamos ritmo. Que volvamos a coger este ritmo que parece que, bueno, como las semillitas habíamos estado un poquito bajo Incubando. tierra, que ya lo dijimos que estábamos en este momento bajo tierra, florecidas, como en Instagram lo explicamos, hasta que volvieran otra vez a hacerse visibles, en este caso con la primavera. ¿Eh? Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hasta pronto.